Operarse la columna, última opción o primer recurso. ¿Conoces los riesgos? ¿Será una decisión vital o un error fatal? Hoy descubrirás lo que necesitas saber antes de considerar una cirugía de columna. Bienvenidos a este podcast, donde todos los días reflexiones inspiradoras se entrelazan con claridad y comprensión de tratamientos para cuidados de tu salud. Con cápsulas cortas y comprensibles exploraremos diagnósticos, terapias y soluciones para que tomes decisiones asertivas sobre tu bienestar. Prepara tu taza favorita y únete a Un Café con Luis Quiro. Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien y con tu taza en mano. Ya yo tengo la mía, así que bienvenido a Un Café con Luis Quiro. Y hoy vamos a conversar de algo que es impresionante. Como dicen por ahí, si yo tuviese una monedita de oro por cada vez que me preguntan si operarse es lo correcto, fuese millonario. Y la verdad es que esta respuesta es bastante compleja. Y lo primero que hay que saber es qué es una hernia, porque son incontables las veces que llegan a mi consulta o que me preguntan allegados si operarse es bueno, pero realmente no tienen claro qué es la hernia, entonces no saben de qué va la operación. Así que antes de entrar en materia, me gustaría aclarar qué es la hernia muy brevemente. Lo voy a hacer muy simplificado. Recuerden que esa es la idea de este podcast, llevarles a ustedes la información de la manera más digerible posible. Recuerda que la vértebra es un hueso y nuestra columna vertebral está compuesta por varios huesos de este tipo, ¿verdad? De varias vértebras. Entre una vértebra y otra, es decir, entre un hueso y otro, existe, vamos a decirlo así, una almohadilla, ¿ya? Un colchoncito. Ese colchoncito en su interior tiene un núcleo pulposo. Dicho en otras palabras, tiene como un centro gelatinoso. Y ese colchón se va resecando, se va deshidratando. Él está compuesto en gran parte por una capacidad de hidratación, ya vamos a decirlo así. No quiero decir de agua, pero bueno, es un colágeno, ¿sí? Y en su interior está ese núcleo gelatinoso. Cuando ese colchón se va resecando, se va aplastando y el núcleo gelatinoso busca por dónde salir porque está siendo apretado, está siendo comprimido y necesita salir por algún lado. Y en consecuencia de la resequedad que tiene ese colchón se empieza a resquebrajar, ¿ya? Así como el desierto cuando está súper seco. Entonces esa gelatina comienza a migrar por las grietas, es decir, comienza a correrse, a filtrarse por esas grietas hasta que sale a la superficie, en este caso hacia un lado, ¿sí? Y para que me comprendas, vamos a hacer un repaso. La vértebra está arriba y hay otra vértebra abajo y en el medio está ese colchón, ese pequeño colchoncito. Cuando está reseco y aplastado, la gelatina del centro entonces tiene que buscar salir hacia algún lado. Y comúnmente, por lo general, este apretar, esta compresión se da hacia la parte anterior, es decir, hacia la parte de adelante de la columna, es decir, la que hace juego con nuestros órganos, y hacia la parte de atrás, hacia donde está la espina vertebral, hacia la espalda, entonces se sobresale, ¿sí? Esa gelatina, pisando ya sea el nervio, es decir, la médula o las raíces de la médula, que son los nervios. Entonces eso es lo que en gran parte, en gran medida, genera problemas a la gente que presenta una hernia discal, ¿ya? Esto lo estoy diciendo a muy grosso modo, muy vulgar, para que me lo puedas entender. Pero no quiero entrar en detalle allí, pero para que más o menos tuvieses una idea de lo que es la hernia. Ahora bien, si te das cuenta, la hernia es la consecuencia de un gran problema, o de varios problemas incluso, pero no es en sí el problema mayor. No obstante, la hernia es un peligro que, dependiendo del grado que ésta tenga, puede representar un riesgo vital incluso para el paciente. Puede estar oprimiendo la médula, puede estar oprimiendo uno o varios nervios de la médula en sus laterales, ¿verdad? Y esto va a disminuir el proceso funcional del paciente en algún órgano, en alguna función mecánica, por ejemplo, que se te duerma la pierna, no pueda moverla porque el dolor
te lo impide, porque simplemente se te duerme, o incluso que no puedas tener hijos, que tu sistema reproductor se vea afectado, que no puedas ir cómodamente al baño porque tienes un problema funcional, en fin, son muchos los problemas que esto puede causar y en consecuencia de ello es que se valora la necesidad de una cirugía. Cuando a mí me preguntan, Luis, mira, yo tengo una hernia, pero no sé si operarme es bueno o es malo. La verdad frente a esta respuesta es que existen varios tipos de cirugía. Uno, eso es lo primero que quiero decirte. No es que existe una cirugía y ya, es que existen varias técnicas de cirugía. Pero antes de decirte si es bueno o es malo, lo que hay que saber es que esto debe ser evaluado de forma progresiva y que no todos los profesionales de la salud van a abordar el tema quirúrgico. El tema quirúrgico lo aborda propiamente un cirujano, eso es lo primero que hay que tener en claro. Sin embargo, la hernia puede ser abordada y tratada desde varios aspectos de la salud. Puede ser tratada por un kinesiólogo, puede ser tratado por un fisiatra, puede ser tratado por un fisioterapeuta, puede ser tratado por un quiropráctico, puede ser tratado por un osteópata, ¿vale? O sea, todo esto incluso antes de llegar a una evaluación o siquiera a evaluar la posibilidad de una cirugía. Pero ¿qué va a determinar tal cosa? Bueno, la evaluación evidentemente del profesional. Cada profesional en su área sabrá y podrá establecer un patrón de acción dentro de sus capacidades, dentro de sus herramientas. Voy a hablar específicamente de la quironeuroterapia o la quiropráctica, que bueno, la quironeuroterapia es un derivado, digamos, de la quiropráctica, y dentro de lo que es la maniobra quiropráctica se puede llegar a mucho para evitar la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía evidentemente tiene su riesgo y la idea es que tú puedas ir evaluando acciones lo menos invasivas posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, tienes menos riesgos con unas que con otras. Entonces, en la quiropráctica tienes mucho menos riesgo que con la cirugía. Pero no por esto la cirugía es mala. No, solo que la quiropráctica es una opción que se presenta y que es menos invasiva, que es menos riesgosa y que puede generar muy buenos resultados, pero no en todos los pacientes. Hay pacientes a los que las maniobras quiroprácticas no van a ser lo suficiente, donde quizás el compromiso de la hernia es aún mayor y es urgente, es inmediato la necesidad de una evaluación por parte del cirujano porque el compromiso de esa hernia es mucho mayor. Y ojo que esto no tiene nada que ver con lo que tú sientas, ojo, porque hay pacientes que tienen mucho dolor y esto no necesariamente representa que es algo inmediato, que es algo urgente que necesite ser operado. No confundas digamos, ese dolor, esa urgencia que tú presentas por dolor a la urgencia clínica que puede arrojar un diagnóstico luego de ciertas evaluaciones. Y estas evaluaciones, repito una vez más, deben ser por parte de los profesionales. Dicho esto, paso a decirte entonces si la cirugía es buena o es mala. Claro que será buena en función de la necesidad del paciente. Si el paciente está en riesgo y es necesario la cirugía, pues lo va a determinar todo profesional de la salud acorde a sus capacidades, derivarlo en caso de ser necesario, principalmente a un neurocirujano, y el neurocirujano podrá determinar si en efecto se puede operar, en cuánto tiempo, porque hay ciertas condiciones de cada paciente que deben ser evaluadas también, más allá de la condición clínica que presente la hernia. Una vez dicho esto, que el médico haya hecho su evaluación, él determinará, y es el médico neurocirujano quien determinará qué técnica de cirugía o qué tipo de cirugía es la que va a utilizar. Porque como te dije anteriormente, existen varias. No es que la hernia tiene una sola forma de operarse. Hay varias formas de operarse. Y la forma de operarse depende de muchos factores. Depende de la capacidad del neurocirujano, depende de digamos, de los recursos que éste tenga para poder llevar a cabo la cirugía, depende de los medios, no solamente los recursos propios del cirujano, sino los recursos, digamos, del establecimiento, si es una clínica, si es un hospital, que estos cuenten con los recursos para poder llevar a cabo esa cirugía. Y por supuesto otras condiciones que dependerán del paciente, si el paciente es apto para esa cirugía u otra. Entonces, dentro de esas cirugías, por nombrarte algunas, existe la disectomía microquirúrgica, que es un tipo de cirugía donde, digamos que es menos invasiva
y se extrae la parte de la hernia, esa gelatina, digamos que se corta, sí, se extrae ese pedacito que sobresalió y ya, esa es una forma. Y como esta hay muchas otras, existe la disectomía percutánea, existe la laminectomía, existe la laminotomía, existe la fusión espinal, existe la artroplastia de disco, que es literalmente cambiar el disco natural que tú tienes, que está aplastado, por digamos, un disco artificial, ¿ya? Existe la nucleoplastia, perdón, existe la forminotomía, es decir, existen un montón de cirugías. Entonces, frente a la pregunta de ¿operarme es bueno? ¿Existe riesgo? Toda operación, toda manipulación, toda acción terapéutica contiene un riesgo. Por supuesto, unos van de menor a mayor y sin duda alguna la invasión quirúrgica, pues habrá incluso dentro de la invasión quirúrgica que evaluar por parte del profesional cuál es de menor riesgo para el paciente, pero eso debe ser evaluado por el profesional, en este caso quien va a operar. Yo como quiropráctico puedo decirte y puedo orientarte de acuerdo a un diagnóstico previo si te conviene o no hacer cosas primero antes de operarte, si no es necesario evaluar ese tipo de acciones, pero en caso de ser necesario, es el neurocirujano quien determinará si en efecto va a operarte y qué tipo de operación es el que te conviene. Frente a esto, a esta realidad, frente a este escenario, sabemos entonces que operarse evidentemente no es malo, claro que no. Lo que es malo es tomar decisiones de forma arbitraria o creerse que yo tengo la capacidad de decidir porque me duele, tampoco. La cuestión es entablar una buena relación con aquel profesional de la salud que pueda llevarme de la mano en todo el proceso, que pueda indicarme qué es lo que me conviene, qué es lo que no, qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y cuáles son los riesgos de esa acción. Eso es lo más importante. Entendiendo esto, cada caso es diferente, cada caso debe ser evaluado de forma independiente, de forma particular, y por supuesto siempre serás tú quien tome la decisión, pero con la mejor información posible. Si quieres seguir obteniendo más información, recuerda sintonizarnos en nuestro podcast por todas las plataformas de podcast, pero yo te recomiendo ir a mi página, a mi sitio web, luisquiro.cl, donde no solamente vas a encontrar más de este podcast y otros capítulos, sino que vas a poder acceder a mucha más información interesante que te va a ayudar en tu camino para optimizar la salud, principalmente de tu columna. Oye, para mí fue un placer compartir este cafecito contigo. Espero entonces nos sigas escuchando y nos vemos en la próxima. Espero haberte sido de utilidad y que estos consejos los puedas aplicar. Nos vemos en un próximo Café con Luis Quiro. Bye bye.